Hola a todos, grupo de Nuevo Testamento 2. Iniciamos nuestra tercera clase con relación a, empezar a ver hoy lo que son los viajes de San Pablo. Iniciamos con una breve oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a empezar a ver, como ya vimos en la clase anterior, ya vimos cómo fue la formación y cómo se presentó la vocación de San Pablo para ser un evangelizador, ¿verdad? Dice, ahora vamos a ver cómo fueron sus viajes. Él, dentro de nuestros estudios, le tenemos reconocido 3 viajes. Él hace 3 viajes misioneros. No nos vamos aquí ahorita a meter en los comentarios con relación al hecho de que si se les llama misioneros o se les llama, o sea, viajes como misionero o viajes como predicador, porque ya los exégetas nos hacen un estudio así como que muy detallado de la gran diferencia que puede ser entre predicador y ser misionero, pero nosotros para efectos de nuestro estudio lo vamos a considerar como viajes misioneros. San Pablo hace 3 viajes como misionero, evangelizando pues todos los lugares por donde va pasando y en donde va estableciendo iglesias, por así decirlo. Entonces, hace un 4º viaje, pero ese viaje ya no se considera como misionero porque ya es el 4º viaje que él hace ya preso a Roma. Durante su estadía en Roma, porque no fue decapitado, no fue ejecutado inmediatamente, sino que todavía estuvo un buen tiempo viviendo en Roma, disfrutó de cierto grado de libertad como para seguir evangelizando, seguir apoyando, hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, hasta que es totalmente ya recluido, poco antes de que sea ejecutado. Pero bueno, entonces vamos a ver esto. Dice, fue el apóstol Bernabé quien lo pone en contacto con la comunidad de Antioquía, que es en donde él inicia su labor como evangelizador. Ahora ustedes pensarían, ¿por qué específicamente Antioquía? Porque no eran lugares escogidos al azar, sino eran lugares en donde por la cuestión del comercio, Antioquía era un punto importante en donde convergían varios lugares y que posteriormente pues se establecía un comercio muy fuerte, muy potente y llegaban gentes de muchas comunidades, de varios pueblos, de ciudades extranjeras que venían a hacer negocios y entonces por eso era un lugar importante para empezar a evangelizar y que el conocimiento de Cristo fuese llevado a todas las demás comunidades. Era una parte de la estrategia de utilizar determinados lugares muy específicos para iniciar sus predicaciones. Entonces aquí es donde San Pablo inicia su predicación en Antioquía y se entrega por completo a su tarea misionera. Después San Pablo, durante toda su vida, San Pablo luchó por desligar a la iglesia primitiva, o sea, las primeras comunidades, del legalismo de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque Jesús ya había venido a superar la ley, ya había dicho que pues que no viene ¿se acuerdan que él dice claramente, yo no vengo a quitar la ley, vengo a darle un cumplimiento pleno? Entonces, con todo lo que él dejó hecho, con todo lo que él dejó dicho, le estaba dando una justa interpretación a la ley, pero toda esta justa interpretación estaba basada en el cumplimiento, en la vida que hicieran de esos cambios, de ese llevar la ley al corazón, no tenerla nada más en prácticas rituales, ¿sí?
Pero precisamente al estar tratando él de desligar el ritualismo, el cumplimiento sin corazón de esa ley mosaica, pues hace que los judíos le tengan un rechazo terrible, encarnizado. Lo llaman traidor, lo desconocen totalmente, a él más que ninguno, porque anteriormente, como vimos en la clase anterior, era un fariseo, pero de hueso colorado, comprometido, que por eso persiguió a los cristianos, ¿verdad? Porque él consideraba que estaban ofendiendo y cometiendo un sacrilegio. Entonces, por esa razón, cuando él ahora sí que se voltea y ahora está justamente del lado de aquellos que eran perseguidos por él, ahora está a su favor, pues entonces los judíos le tienen un odio terrible. Dice, finalmente es considerado un traidor y él nos lo relata y nos lo hace ver claramente en su segunda epístola a los Corintios. Ahí él nos habla dentro del texto de su carta, él nos da a entender todo el rechazo que él sufrió por parte de los judíos por haber intentado deslindar un poquito el legalismo, o sea, el ritualismo vacío de lo que es la verdadera palabra. Dice, hizo 3 viajes por Asia Menor y por Grecia, fundando diversas comunidades con las que se mantuvo en comunicación, luchando para que se mantuvieran en la verdad y el amor entre ellas, pero además que no se deslindaran de la Iglesia Madre de Jerusalén. Para él eso, o sea, siempre le dio su lugar y su importancia a la Iglesia de Jerusalén. Entonces, todas las iglesias que él deja fundadas, o sea, él no busca el hecho de generar pequeñas islas, como comentamos en alguna clase, ¿no? Como sucede luego aquí con las agrupaciones, sino que él busca siempre la unión, no solamente interna dentro de cada iglesia, sino de todas las iglesias con la Iglesia Madre, ¿sí? Eso era una cosa muy loable de parte suya, o sea, que nunca quiso hacer grupitos y aquí yo soy el importante, no. O sea, el importante es Cristo y Cristo, la cabeza principal que es Pedro, está en la iglesia de Jerusalén y entonces todas las iglesias finalmente tenían que aceptar la directriz de la iglesia de Jerusalén. Dice, dado que las persecuciones a los cristianos eran más duras en Jerusalén, entonces San Pablo en todas las comunidades, en todas las iglesias que va fundando, les pide ayuda para que una ayuda económica, para que esta ayuda se envíe a los hermanos más necesitados de las comunidades de Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Pues porque recuerden que ahí está el poder romano muy fuerte en Jerusalén. Ya destruyeron el templo están por destruir el templo de Jerusalén, tienen muy sometidos al Sanedrín, a los judíos, entonces ya es una persecución terrible y obviamente esa persecución que tenían contra los judíos, los romanos, pues ese enojo, esos problemas, los judíos se los hacían sentir a los cristianos. Entonces ellos tan necesitados que andaban a las escondidas, a veces huyendo, lo que fuera, necesitaban economía y entonces todas las iglesias hacen una colecta que mandaban a Jerusalén para que se utilizara pues de la mejor manera como una ayuda. Entonces, en alguno de sus viajes, cuando Pablo lleva esa ayuda a Jerusalén, es tomado preso. Ahorita que veamos lo de sus viajes, vamos a encontrar las razones por las que es tomado preso. Pero entonces, él acude al emperador, al tribunal de los romanos, y pide que, o sea, de alguna manera él utiliza el hecho de ser ciudadano romano. ¿Se acuerdan que en la clase anterior también comentamos que pues no cualquier persona tenía la ciudadanía romana? Entonces cuando él está en aprietos es cuando hace uso de ese privilegio que tiene de ser ciudadano romano. Entonces, pues ya finalmente se solucionan los problemas y él es puesto en libertad para poder seguir haciendo su misión. Todo este problema de que él estuvo detenido y que fue llevado al tribunal y demás está narrado en Hechos del 21 al 28.
Sí, bueno, pues entonces acá nos dice que Pablo es apresado una segunda vez. Sí, entonces en esta vez es cuando dice, en esta ocasión, dice, viajó un cautiverio, vivió un cautiverio muy duro y es trasladado a Roma, en donde después de un tiempo durante la persecución de Nerón, por el año 66-67 es ejecutado. Pablo fue decapitado. Pero San Pablo no solo fue un apóstol activo como los 12, o sea, todos los apóstoles hicieron su labor de evangelización, pero casi de ninguno tenemos conocimiento, pues pocas cosas conocemos de los demás apóstoles y en algunos casos hasta pues se dudó un poco de en dónde terminaron, dónde quedaron sus restos, qué fue lo que hicieron, es muy vago el conocimiento que tenemos de todos los demás, pero San Pablo tuvo la fortuna de que aparte de ser un gran evangelizador, él era un gran escritor. Dice que a través de sus cartas nos dejó de manera indirecta conocimiento de su vida y obra, y son estas cartas las que vamos a estudiar después de que veamos los viajes de San Pablo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Esas cartas, les voy a anticipar un poquito el orden cronológico. ¿Por qué? Porque ahorita vamos que veamos los viajes. Es para que nos vayamos dando una idea de por qué surgen estas cartas. Cuando escuchemos lo de los viajes de San Pablo, vamos a ver, de alguna manera vamos a conocer las razones por las que se generaron estas cartas, ¿sí? Bueno, entonces, la primera carta, ¿sí? ¿Se acuerdan que también en la clase pasada comentamos que los primeros escritos del Nuevo Testamento que encontramos y que tenemos no fueron precisamente los evangelios, sino fueron las cartas de San Pablo? Los evangelios ya fueron escritos un poquito después. Aquí nos dice, nos hace un comentario, nos dice, la primera carta fue a los tesalonicenses. La primera carta escrita por San Pablo es a los tesalonicenses y la escribió en el año 51. O sea que si estamos pensando que Jesucristo murió a los 33 años, si esto fue escrito a los 51 años, estamos hablando 3... ¿son qué? 9, 10, 11, 12, 8, 4, 1. Quiere decir que a los 18 años después de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, es escrita la primera carta a los tesalonicenses. Se recuerdan que el evangelio más antiguo que conocemos es el evangelio de San Mateo, de San Marcos. Bueno, el más antiguo que tenemos es el de San Marcos, que dice que fue escrito como por el año 55, me parece, por ahí. Y pero se ha hablado de que hubo un evangelio previo, o sea, que fue escrito por San Mateo y que fue escrito en arameo, pero se perdió. Solamente se encontraron algunas referencias a ese evangelio. Entonces, ese se supone que debe de haber sido escrito un poquito antes que el de San Marcos. Pero, finalmente, la carta de San Pablo está bien establecida que fue en el año 51. Es bien segura en cuanto a fechas aproximadas, o sea, variarán por meses tal vez, pero no por años, sino aproximadamente fue en el año 51. La segunda, la siguiente carta fue a los tesalonicenses, que también fue en el año 51 y fue escrita después de la de los tesalonicenses. Dice, y también salió de Corinto. Sí, quiere decir que estaba en Corinto San Pablo cuando cuando envió su carta a Tesalónica, la 1 y la 2, ¿sí? Bueno, luego después tenemos la carta a los filipenses, que fue en el año 56, más o menos como al finales del 56, y esa ya no salió de Corinto, sino que esa ya salió de Éfeso. Entonces luego dice, la primera carta a los corintios salió en el año 57, más o menos por las celebraciones de la Pascua,
y fue remitida también de Éfeso. O sea, nos habla de que se aventó su buen tiempecito San Pablo ahí en Éfeso. Segunda carta a los Corintios en el año 57, a finales también del 57, remitida también de Éfeso. Luego carta a los Gálatas en el año 57 o como a finales del 57 o a principios del 58. Les digo que hay una variación de fechas, porque San Pablo no ponía, pues no era como que muy específico, no ponía fechas, ni tampoco ponía de dónde estaba mandando la carta. O sea, por los datos que se han ido guardando es por lo que tenemos esta información, pero no es muy exacta, ¿eh? Sí, dice, carta a los Gálatas. En el año 57 o a finales del 57 o principios del 58, no se sabe si antes o después de la segunda carta a los Corintios, o sea, por ahí andaban más o menos por las fechas, ¿sí? Carta a los Romanos, dice, es aproximadamente en invierno del año 57 o 58 después de la carta dirigida a los Gálatas. ¿Y esto por qué van teniendo estas aproximaciones? Pues por los comentarios que dentro de la misma carta él hacía sobre otras situaciones que ya había corregido en otra comunidad, es por lo que se le va dando la secuencia de decir, entonces esta fue después de esta, porque aquí hace mención de algo que ya había corregido acá. Entonces, de esa manera es como se les va dando este seguimiento. Dice, carta a los romanos, y esta fue, también salió de Éfeso. O sea, estamos mirando que entonces en Éfeso él permaneció del año 56 hasta el 58. O sea, llegaba y se establecía en algún lugar y se aventaba su ratito porque no le gustaba dejar a medias la preparación de la persona que él dejaba al frente de cada comunidad. Vamos a ver más adelante, ya vimos cómo era la estructura de sus cartas, ¿verdad? Luego aquí más adelante vamos a ver cómo hacía él su evangelización. También ya vimos en el cuestionario de la clase pasada que decía qué es lo que él hacía para que nos vamos a evaluar cómo trabajó su evangelización Pablo, para que nos evaluemos a nosotros mismos como evangelizadores si estamos haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Después vino la carta a los Colosenses, a los Efesios y a Filemón entre los años 61 y 63. O sea, estamos hablando de que durante el trayecto de 2 años aproximadamente él escribió estas 3 cartas, pero no se tiene una fecha precisa de en qué fecha las escribió, porque él no ponía fecha, ¿sí? Dice, cuando San Pablo ya está en Roma, pues son remitidas desde la capital romana. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba preso. Si salieron de la capital romana, él solamente visita Roma cuando ya lo llevan preso. Entonces, por eso ya se dice que estas cartas en algún momento se les ha llamado cartas del cautiverio, porque ya estaba él preso en Roma cuando son escritas estas cartas. Luego, en el año 65, escribe la primera carta a Timoteo y la remitió desde Macedonia. Dice, remitida desde Macedonia. Se quiere pensar que ya lo llevaban preso, ¿sí? Y que entonces él mandaba o a algún emisario le daba la carta y entonces salía de algún lugar donde llegara ese emisario, de ahí él remitía la carta para donde era destinada por San Pablo. Entonces aquí dice que salió de Macedonia. Luego tenemos la carta a Tito, ¿sí? En el año 65 también salió de Roma, o sea, él ya estaba preso en Roma. Luego nos dice que la carta a los hebreos fue escrita en el año 67 y también salió de Roma. Ahorita les hago un comentario de esta carta. Luego, la última carta es segunda carta a Timoteo. Sí, esta carta la escribe también en el año 67, sale de Roma y es previa a su decapitación. Ahora, les comentaba, en el cuestionario anterior, cuando vimos las cartas de San Pablo, mencionamos solamente 13 cartas, de las cuales 6 fueron puestas en duda.
hablamos de 13 cartas y de esas 13 cartas, 6 cartas estaban en duda. Dentro de esas 13 cartas no estaba considerada carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque esta es una carta que totalmente se dice que no fue escrita por San Pablo. Por eso es que ni siquiera está dentro de las epístolas consideradas por autoría de San Pablo, porque dicen que por las fechas en que fue escrita esta carta, San Pablo ya había sido decapitado, que entonces esta carta no pudo haberla escrito él, pero lo que sí es un hecho es que tiene toda la estructura, tiene todo el formato y tiene todo el estilo de San Pablo, aunque no sabemos, la verdad es que no sabemos si esa carta pues la haya dejado dictada nada más a alguien que se la haya escrito de la gente que lo apoyaba, de sus escritores, de gente que él preparó, o verdaderamente escribió la carta a él y se las haya dejado encargados. Aquí la verdad no la conocemos, pero fue escrita también en el año 67, en el año de su decapitación, aunque como no ponía fechas, pues no sabemos si fue antes o después, ¿verdad? Bueno, entonces esto es más que nada para que tengan un panorama general de las cartas, ¿sí? Que vamos a ver nosotros, pero vamos ahorita a ver los viajes. No creo que nos dé porque insisto que no quiero hacer videos muy extensos, entonces ojalá y no, ahorita me quiero por lo menos terminar el primer viaje y ya luego vemos si nos da tiempo ver los demás y si no, para la próxima clase los continuamos. Lo que sí quiero es que los veamos los 3 viajes lo más completos posibles. Primer viaje de predicación de San Pablo desde Antioquía. Vean, ahorita les voy a dar nada más la relación y luego les enseño un mapa, a ver si se alcanza a ver para que les señale yo que ya hice el recorrido de San Pablo en el mapa para que ustedes se vayan formando una idea. Dice, primero él salió de Antioquía de Siria y está relatado en Hechos 13 del 1 al 3, en la orilla del río Orontes, como a 25 kilómetros de su desembocadura. Luego se fue a Seleucia. Esto está en Hechos 13, versículo 4. Puerto para Antioquía. De aquí Pablo y Bernabé navegaron a Chipre. Luego de Chipre se fueron a la isla que es la isla de Chipre, salen y se van por el mar Mediterráneo a unos 100 kilómetros al oeste de Siria y que es la tierra de Bernabé. Obviamente Bernabé aprovechó para que fueran a evangelizar su tierra más que nada. Después se van a Salamina y aquí predicaron en las sinagogas de los judíos. En Pafos, al otro extremo de la isla, la conversión de Sergio Paulo, el procónsul, o sea, fue uno de los primeros grandes logros que tuvo San Pablo, porque al convertirse el procónsul, pues ya tuvo carta abierta como para que todos los demás gentiles, romanos, soldados y gente lo aceptara y escuchara su predicación. Después, en ese mismo viaje, en ese lugar, en Pafos, es donde él vive el suceso de Elimas, el falso profeta, un judío que fue cegado por San Pablo porque no estaba haciendo las cosas de manera correcta y además él ni siquiera era bautizado, ¿verdad? Entonces luego se va de ahí a Perge, en Panfilia, a 13 kilómetros del mar. Aquí Juan Marcos se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Aquí anteriormente nos había estado hablando de Bernabé, pero no se había ido solo con Bernabé, sino que se había llevado a Marcos, a San Marcos, que es el evangelista de que hablamos. Este evangelista era sobrino de Bernabé, del apóstol Bernabé. Entonces, obviamente, cuando Bernabé se fue con San Pablo, se llevaron a Juan Marcos, que era un joven, muy joven. Recordemos que Juan Marcos no fue apóstol de Jesús. Él, lo conoció porque mucho se ha hablado de que la casa donde se hizo la última cena, era la casa de la familia de Juan Marcos. Entonces él conoció a Jesús, escuchó parte de sus predicaciones, aunque él no era seguidor precisamente de Jesús. Sí, bueno,
o sea, creía, le agradaba, escuchaba y todo, pero él no era de sus 12 apóstoles, ¿sí? Entonces, ¿por qué él escribió su evangelio? Se pueden estar preguntando si no fue de sus discípulos, porque hablamos ya en el curso anterior, cuando vimos el evangelio de San Marcos, que decía que San Marcos había sido como secretario de San Pedro. Entonces, por eso se determina de alguna manera que el Evangelio de San Marcos se le llama también el Evangelio Petrino, porque él escribe ese bello Evangelio, pero de alguna manera escribe lo que le escucha decir a San Pedro y un poquito que haya visto, escuchado y conocido él, pero fue lo mínimo. La mayor parte de lo que él escribe es lo que le dice San Pedro. Entonces, por eso se le llama el Evangelio Petrino en muchos aspectos, ¿sí? Bueno, pues al irse Marcos con San Pablo, se lleva a Marcos. Se va Bernabé con San Pablo y se llevan a Marcos. Pero pues a Marcos no le gustan las incomodidades de alguna manera, ¿no? Él al principio, pues como les estoy diciendo, él nada más iba como en función de compañía, era un buen escritor, era un chico preparado y demás, pero pues a él no le gusta y San Pablo es un evangelizador tenaz, duro, constante. Entonces él no se detiene en aquí vamos a descansar, aquí nos paramos a comer, aquí nos invitaron y vamos a tal lado. Entonces él donde se le oscurece ahí se quedan a dormir y nos falta un poquito para llegar a tal lado, pero ya me duelen los pies, no importa, seguimos caminando hasta que lleguemos a nuestra meta, ¿no? Entonces, pues todo esto le parece como muy duro a San Marcos y en ese momento Juan Marcos. Y entonces aquí nos dice claramente que estando en Perge, en Panfilia, Marcos dijo, pues ¿saben qué? Yo aquí le paro porque yo ya no doy más. Y de ahí dice, se aparta y se regresa a Jerusalén. Y entonces San Pablo pues infarta, ¿no? O sea, él muy enojado, pero está bien, regrésate, ¿no? Y se siguen nada más, Bernabé y San Pablo siguen su viaje. De aquí de Panfilia, de Perge en Panfilia, se van a Antioquía de Pisidia. Este pasaje registra uno de los sermones predicados por Pablo. Dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En el versículo 49 nos habla de los judíos inconversos que levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Se recuerdan que les dieron una bonita tranquiza y los dejaron allí todos botados? Se establecieron varias iglesias en el área. Después de ahí se fueron a Iconio, al este de Antioquía, sobre el camino de Éfeso en el poniente hasta Tarso en el oriente. Aquí predicaron en las sinagogas y convirtieron a muchos. La iglesia quedó establecida en Iconio y estuvieron mucho tiempo en Iconio. La amenaza de muerte que empezaron a urdir por ahí contra ellos los obliga a huir, a irse a unas ciudades vecinas para protegerse y también para evangelizar. Se van a Listra de Licaonia. Pablo sanó a un cojo. La gente pagana concluyó que Bernabé sería Júpiter y Pablo Mercurio. ¿Se acuerda que los tratan como dioses? Ya los quieren poner en un altar, quieren venerarlos y servirlos. Y entonces Pablo se pone todo, dice, no, o sea, nosotros no, al que tienen que poner en alto es a Cristo Jesús, no a nosotros. Nosotros somos como ustedes, somos pecadores. La gente no les cree, ¿no? Entonces dice acá, dice, bajo la semejanza de hombres y descendidos a ellos, pero Pablo y Bernabé lograron enseñarles la verdad sobre la idolatría y Pablo dice, les hablan de que ellos están mal por estarlos considerando dioses paganos a ellos. Fíjense, uno es Apolo y el otro, uno es Júpiter y el otro Mercurio, pues eran los dioses de la mitología griega. Entonces ellos les dicen que no, al contrario, les tratan de enseñar que la idolatría es mala, que es condenada por Dios. Y entonces se enojan ellos, no quieren que los tratemos como dioses, pues no creemos nada de lo que les decimos, púmbale, los apedrean y los dejan por muertos.
Sí, los dejan por muertos. Sí, después de alguien los va, los ayuda, se logran levantar, se los llevan, los curan y ellos siguen. De aquí se van a Derbe. Al día siguiente de haber sido apedreados, Pablo salió con Bernabé para Derbe, convirtiendo a muchos allí. O sea, como pueden ver, San Pablo no es que se quedara allí, ay, hasta que me alivie yo y hasta que se me curen las heridas y demás. No. O sea, con sus heridas, con sus chichones, moretones, como él estuviera. Y luego imagínense, si los dejaron por muertos, imagínense de qué tamaño fue las piedras que les lanzaron, ¿sí? Y resulta que él al día siguiente, ahora sigue, como dicen, arrastrando los pies y todo herido, pero él se va a Derbe y sigue evangelizando. Luego de Derbe se vuelve a ir a Listra, a Iconio y Antioquía. De vuelta, o sea, vuelve a regresar un pedacito y llega otra vez a Antioquía, su punto de partida, ¿no? Entonces dice, confirmaron los ánimos de los hermanos, constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, no se trataba nada más de ir y fundar una comunidad, una iglesia, sino que se quedaban solo el tiempo suficiente para preparar a quienes ellos consideraran que era el que había acogido la palabra de la mejor manera, con una buena preparación, y entonces Pablo los preparaba lo suficiente como para dejarlos al frente de esa comunidad. Entonces ya vieron por qué después surgen las cartas, porque la única manera que él tiene, como él sigue creciendo en sus evangelizaciones, él por todos los medios trata de mantenerse en contacto. Entonces cuando le llegaban los reportes, por así decirlo, porque eran todos reportes verbales, ¿verdad? Cuando llegaban y le decían, oye, fíjate que tenemos este problema en tal lado. Ah, bueno, entonces como él andaba muy lejos, decía, pues no puedo regresarme para ir hasta allá, pero escribía, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces escribía, a ver, ustedes tienen este problema, el otro, deben de hacer esto, ¿cómo es posible? Los regañaba, los corregía, los guiaba y mandaba su cartita, llévensela. Y se la leen a toda la comunidad y se tienen que apegar a esto. Entonces ya vimos cómo era la dinámica de San Pablo. Bueno, eso es lo que él hizo en su primer viaje. Ahora lo que yo les quiero enseñar es, en su Biblia de Jerusalén, hasta atrás de la Biblia de Jerusalén, ustedes van a encontrar un mapa un mapa hasta atrás donde dice viajes de San Pablo. Bueno, pues ese mapa yo se los fotocopié aquí. A ver, vamos a ver. Ahí creo que se ve un poco mejor. Este es el primer viaje de San Pablo. Lo resalté en rojo. Si ustedes van a su Biblia de Jerusalén, ven el mapa con cuidado. Entonces, allí van a ver que tiene esta figurita. O sea, van a ir siguiendo los puntos que yo les fui mencionando, que era Antioquía, Seleucia, Chipre, luego Chipre de Salamina, Chipre de Pafos, Perge, Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, otra vez Pisidia, Panfilia, Perge, Atalia y Antioquía de Siria. O sea que ahí vuelve a terminar su viaje. Entonces ya vieron la figurita que está resaltada en rojo. Entonces ya vieron lo que él hace en ese primer viaje. Yo creo que hasta acá lo vamos a suspender, porque ya tenemos nuestra media hora y no quisiera que se les haga muy pesado el video, ¿sí? Para la próxima clase espero que nos dé tiempo ver el segundo y tercer viaje de San Pablo de esta manera, y también les voy a ir poniendo así el mapa para que ustedes vean cómo es o sea, de qué tamaño, cómo eran sus recorridos, así más o menos. Se los traté de resaltar lo más que pude. Desgraciadamente no tenemos acá otra manera de hacerlo así. Sí, bueno, entonces, pues con esto terminamos. Espero que les haya quedado claro. Más o menos vamos teniendo una idea de quién era San Pablo, ¿verdad? O sea, un hombre muy
o sea, impaciente, un hombre exigente, un hombre muy amoroso, muy convencido, muy preparado. Todo era muy, pero así como era muy, muy exigente, que él no se detenía en otras cosas. Hay una parte en sus cartas donde él decía, ay de mí si no evangelizo. O sea, para él era una necesidad salir a evangelizar. Aquí nos tendríamos que cuestionar todos nosotros, ¿de veras tenemos necesidad de evangelizar? ¿O lo tomamos como, para nosotros evangelizar, lo tomamos como una oportunidad de sentirnos así como que un poquito importantes, o es una oportunidad que tenemos nada más de que nos conozcan, de que nos vean, de presumir un poquito de lo que nosotros sepamos, o por qué, cómo está siendo nuestra evangelización? Verdaderamente nosotros estamos como San Pablo, urgidos, necesitados de evangelizar, de hablar de Dios con nuestros hermanos. No podemos. Bueno, pues no sé, cada quien nos tendremos que cuestionar como nos dijo al principio, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a concluir con una oración a la Santísima Virgen. A todos, por favor, los invito. Yo sé que tenemos la disculpa de la iglesia en cuanto al hecho de que no estamos incurriendo en pecados si no escuchamos si no acudimos a la Santa Misa los domingos o los días de guardar. Pero sí, yo los invito a todos, hagan el esfuerzo, traten de escuchar la misa por YouTube. De verdad, si tienen manera de escucharla en vivo, aquí la situación es que, por ejemplo, yo he tratado de escuchar misas en vivo a través del Facebook, pero a veces tienen muy mal sonido, se distorsionan las voces, vamos, es una situación muy complicada. Está mucho más accesible y más fácil de verlas por el YouTube. Los padres han hecho mención de que tiene toda la validez como si acudiéramos al templo a escuchar en vivo la Santa Misa de manera presencial. Pero si no podemos acudir a ella, podemos verla por los medios de comunicación, y sobre todo yo recomiendo el YouTube porque muchas personas pueden decir, es que no me da tiempo, es que no sé a qué horas es. No hay una justificación, de verdad, créanme, no hay una justificación, porque cuando suben por ejemplo, yo les recomiendo mucho que ustedes pongan ahí nada más en el YouTube, Caballeros de la Virgen, misa de hoy. Cuando el día domingo, el día que la quieran escuchar, así nada más póngale Caballeros de la Virgen, o Heraldos del Evangelio, cualquiera de las dos formas, y le ponen misa de hoy y les aparece la misa. Yo se las recomiendo porque ahí las misas en vivo son todos los días. Hay a diferentes horarios, pero yo les recomiendo la que es misa del Ecuador, o sea, Caballeros de la Virgen Ecuador. Sí, y ustedes allí le ponen misa de hoy. Las misas son todos los días a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Ellos dicen que son a las 11 y a las 6, pero es hora del Ecuador. Nosotros tenemos ellos no movieron su horario como nosotros ahorita con el famoso horario de verano, horario de invierno y demás. Ellos siguen con el mismo horario, entonces para ellos allá son las 11 y acá son las 10. Para ellos allá son las 6 y aquí son las 5. ¿Por qué les recomiendo mucho esta congregación de los Caballeros de la Virgen? Porque ellos tienen la costumbre de que media hora antes, si ustedes ponen su televisión o su celular, a las 9:30 empieza el Santo Rosario. Entonces, primero rezan el Santo Rosario exactamente a las 9:30 y son puntuales como ingleses, 9:30 empieza el Santo Rosario y termina exactamente a las 10, y a las 10 empieza la Santa Misa en vivo, ¿sí? Pero se queda en la plataforma del YouTube. Si por alguna razón ustedes no la puedan ver en esos horarios, en la tarde a las
4:30 empieza el rosario, a las 5 se sigue la Santa Misa. Y son unas misas tan solemnes, tan hermosas, que les juro que ellos, después de que ustedes vean una celebración con ellos, le devuelven totalmente la sacralidad, ¿sí? A todo lo que es la celebración eucarística, que a veces por la facilidad que nos dan los sacerdotes, la Santa Madre Iglesia, tantas facilidades que nos ha dado, que ya perdimos mucho del respeto a veces que se le deben a las celebraciones. Traten de escucharlas. Miren, todos los cantos son gregorianos, pero les ponen allí la letra castellanizada para cantarla y todo. Son hermosas las misas, de verdad, en los domingos. Son cantos gregorianos, y en las misas de celebración importante, como ahorita que viene la Inmaculada Concepción de María, hay cantos gregorianos, pero en los demás días, entre semana, misas normales son en español completamente. Yo lo sigo con mi misal mensual y es fiel a lo que tenemos. Ahora, si no quieren escuchar una misa con tanta devoción, o sea, tan solemne, pueden escuchar una misa más sencilla. Está la misa que ustedes nada más pongan misa del Magnificat hoy y les aparece la misa, y es la misa de un sacerdote español que da unas homilías hermosísimas y la misa demora media hora máximo. Entonces, de verdad, no hay excusa para no tratar de seguir unidos a Cristo, de seguir unidos a nuestra fe. Si nosotros dejamos de hacer oración, créanme, nos perdemos, vamos cayendo. Traten por todos los medios, de verdad, yo los invito y los exhorto a que de veras no nos alejemos, recemos el Santo Rosario, recemos, escuchemos la Santa Misa, participemos, aunque no lo podemos hacer de manera sacramental, hagámoslo por lo menos de manera virtual, y no hay justificación para no hacerlo, no digan no me da tiempo, porque miren, tiene la bendición de a la hora que quieran y que pueden ustedes escuchar la Santa Misa. Bueno, pues que Dios los acompañe. Una breve oración de despedida a la Santísima Virgen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelente semana. Nos vemos de aquí 8 días.